Hola, profe Agnes. Yo voy a hacer el video y te voy a compartir lo que hicimos y las conclusiones a las que llegamos. Entonces, lo que hicimos fue pues dividirnos en grupos y ya luego nos dividimos en grupos de 1 a 2 y luego a las 2 nos vimos y discutimos sobre todo y yo anoté las conclusiones y es lo que te voy a decir. A la primera conclusión que llegamos fue la del neoclasicismo. Lo primero que dijimos es que los franceses fueron los pioneros de todo o eran pues quienes llevaban la batuta. Algo fundamental de este periodo en el teatro es que todo era o tenía que ser 100% real. Hubo 2 figuras relevantes que fueron las de Goldoni y la de Moratín. Goldoni se caracterizó por tener un espacio cómico, se dedicó a la comedia y esta era vulgar. Él intentó en un principio ser sutil, pero todo se fue por la parte vulgar, bastante satírica y sus obras eran de un contenido algo pesado. Por otra parte tenemos a Moratín, que era un paralelo con Goldoni, eran contrarios. Sus obras, las obras de Moratín, eran obras sencillas, pero igualmente eran agudas. Moratín no era tan vulgar como Goldoni, aunque también abarcaba temas de contenido social y lo hacía desde la comedia o pues la sátira. Otro aspecto importante de Moratín es que abarcó la psicología de los personajes. Algo que resaltamos del neoclasicismo es que en este periodo se tomaron cosas de la antigüedad, de Grecia y de Roma, y se adaptaron a las necesidades de ese momento. Esto fue todo por el neoclasicismo y ahora avanzamos al siguiente tema, que fue la Revolución Francesa. El movimiento de la Ilustración dejó como la inquietud o pues la semillita de que el pueblo se diera cuenta que no estaba siendo bien tratado. A raíz de esto, el pueblo se puso a pensar y a reclamar sus derechos. En este momento aparecen manuscritos importantes como los derechos del hombre y el ciudadano. Aparece un personaje relevante que es Napoleón y a raíz de él empiezan a aparecer otros cuantos. Se empiezan a rebelar frente a los reyes en ese momento que realmente no eran los indicados para estar frente a toda esta situación ni para gobernar. En estos enfrentamientos aparecen personajes como los jacobinos que se destacaron por ser bastante sangrientos. Luego y en medio de esta pelea por los derechos del hombre hay varios líderes y entre ellos mismos empiezan a traicionar y a atacar por avaricia de poder. En este momento Europa entra en una crisis, ellos entran en una crisis y en medio de esta crisis ocurren independencias como las de Colombia y las de otros lugares de Latinoamérica. En este momento queremos resaltar una frase que para nosotros describe bastante lo que estaba pasando y es: la revolución es como Cronos, se devoran entre ellos mismos. El pueblo mismo se empezó a dar cuenta de lo que estaba pasando, que realmente no los iba a llevar a ninguna parte. Y en medio de todo esto se crea una nueva constitución y esta, por ende, trae nuevas leyes. Y estas leyes ayudan a disolver los conflictos armados o pues la guerra interna que se estaba teniendo. Y esto nuevamente lleva a un equilibrio y como a diluir, como dije anteriormente, esta guerra o este pues conflicto. Eso fue lo que concluimos en la Revolución Francesa. Ahora vamos con la última, la Revolución Industrial. La Revolución Industrial inició en Inglaterra. Básicamente fue necesidad tras necesidad. En un principio se necesitó para la parte agrícola porque el trabajo era demasiado para la mano humana y se tenía que usar manos de niños y de personas que realmente no debían trabajar o trabajaban demasiadas horas. Entonces a raíz de esto aparecieron máquinas que ayudaron, vuelvo y digo, a la función agrícola. Luego de la función agrícola vino la textil y luego de tener estas máquinas que ayudaban con estos 2 ámbitos, empezó la necesidad de poder expandirse, de poder llevar a otras partes lo que ellos estaban produciendo. De aquí salen los ferrocarriles y los barcos, que ayudan a expandir. Luego de esto aparecen varias necesidades, entre ellas ya construidas las fábricas, ya construidas las tiendas, se necesitaba mejorar la forma de trabajar o pues la calidad de vida. Entonces se inventaron cosas como el alumbrado público o el teléfono.
Entre las necesidades también hay necesidad de entretenimiento. Entonces se inventaron los hermanos Lumière las cuestiones cinematográficas. Y apareció la primera película, que fue como lo que diríamos ahorita como un film minuto, algo muy pequeño, sobre la pasada de un ferrocarril. Esta revolución dio paso a la revolución burguesa. Una vez ya hechas las compañías, las fábricas y todos estos lugares de trabajo, la gente se empezó a dar cuenta que aunque ya hubiesen facilidades y ya hubiesen máquinas, seguían siendo explotados. Y como ya estaban un poco más avanzados en pensamiento, empezaron a aparecer los sindicatos y a aparecer los líderes que ayudaban a los derechos del trabajador. Peleaban o reclamaban por la igualdad y, muy importante, reclamaban por una calidad de vida o una calidad de vida para el trabajador, para que su trabajo fuera más ameno. Entre estas, pues, las 8 horas de trabajo y algo que les permitiera no ser simplemente una máquina humana, sino ir más a fondo. Otra cosa importante es que los efectos de esta revolución fueron en cadena, es decir, fueron uno tras otro. Y listo, profe, estas fueron las 3 temáticas que se trataron y las conclusiones a las que llegamos. Muchas gracias por ver el video y que te mejores.